Buenos días. Está con nosotros un obispo especial. Casaldáliga le define como un obispo fiel y crítico con la Iglesia. Es Nicolás Castellanos, de sobra conocido, un hombre que predica y que da trigo. Hoy nos va a presentar dos cosas. Por un lado, su proyecto, y por otro lado, un libro que acaba de nacer, que va a salir dentro de unos días y que se llama nada menos que Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia hoy. Un libro con el que Religión Digital tiene el placer de comenzar su andadura en el mundo editorial en coedición con Herder. Monseñor Castellanos, bienvenido. Buenos días. Bien hallado. Buenos días. ¿Cómo se ha lanzado a esta idea de escribir un nuevo libro, haciéndonos el honor de ser su primer libro en nuestra colección? Bueno, pues yo creo que siempre tenemos que estar abiertos, yo creo que al Espíritu Santo con mayúsculas, y también al Espíritu de los nuevos signos de los tiempos. Y a mí me parece que tenemos que aportar. Hay que ser críticos, pero siempre críticos creativos, creadores. Entonces yo creo que es importante en este momento de la historia, en este momento que vivimos, por ejemplo, en España, en Europa, en el mundo, creo que es importante que sigamos actualizando el mensaje de Jesús en nuevas circunstancias, nueva historia, nueva cultura, nuevos valores. Yo creo que es importante que ahí actualicemos el papel, la misión, la significación de Jesús de Nazaret. O sea, ese sería el objetivo último del libro. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues yo va dirigido a todos los cristianos de buena voluntad, a todos los hombres de buena voluntad. Yo creo que nosotros es importante que en la mesa de la cultura, en esa mesa de las culturas, que la Iglesia esté presente, presentemos también nuestras opciones, presentemos, digamos, ese frescor, esa alegría del mensaje de Jesús. Y entonces yo creo que por eso va dirigido absolutamente a todas las personas de buena voluntad que estén en una disposición de apertura, de dialogar con los nuevos elementos de la sociedad en que vivimos. Con un epílogo precioso de Casaldáliga. Prólogo. Con prólogo, es verdad. Prólogo de Casaldáliga. El epílogo es de González Faust. De González Faust, sí. ¿Ha hablado últimamente con Casaldáliga? Sí, tengo bastante de comunicación con él, a pesar de que, en fin, el Parkinson le va invadiendo poco a poco, pero vamos, se mantiene lúcido, y efectivamente me he sentido muy, muy halagado, muy feliz con ese prólogo y también con el epílogo de González Faust. El libro tiene como tres palabras claves que se reflejan en el título: resistencia, profecía y utopía. Si le parece, explicamos cada una de ellas. ¿Por qué resistencia? Bueno, yo creo que hoy necesitamos en la Iglesia tres actitudes fundamentales. Una es de resistencia, pero resistencia con humor, sin amargura, sin resentimiento. Por el medio está siempre la Pascua, que dice Pedro, ¿no? Y entonces creo que es importante que mantengamos una resistencia que hay que traducir en una coherencia en la familia, en el trabajo, en la empresa, en la vida, en el deporte, en el tiempo libre. O sea que tiene que haber una coherencia. Y entonces yo creo que a todos aquellos modelos, aquellos estilos que verdaderamente no son coherentes con lo mejor del hombre, de la mujer, con lo mejor del Evangelio, con el anuncio de Jesús al reino, creo que hay que hacerles resistencia dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad en que vivimos. El siguiente término es profecía. Profecía, sí. Tenemos que ser anunciadores. Hay que ser anunciadores de las buenas noticias de Dios. Dios es esa buena noticia de que es Padre, de que es Madre, de que es compasión, que es ternura. Para mí lo fundamental cristiano está en el capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Ahí efectivamente se nos muestra el rostro del Dios que anunció Jesús. Entonces yo creo que hay que anunciarlo, y hay que anunciarlo con valentía, con parresía, que decía las comunidades de la comunidad primitivas. Y entonces yo creo que eso es fundamental. No hay que tener miedo, no hay que estar ahí como constreñidos, etcétera. No, nosotros tenemos buenas noticias que dar al mundo, y en medio de toda la problemática que puede tener el mundo de hoy, yo creo que siempre es una buena noticia hablar de ese Jesús libertador de todas las esclavitudes y de todos los pecados. O sea, anuncia y denuncia. Exactamente.
Y el tercer término, que es la utopía en la iglesia de hoy. Sí, señor. La utopía está bien clara, marcada por Jesús. La utopía es el reino que anunció Jesús. Entonces, ese reino de paz, de justicia, de libertad, de que todos los derechos humanos sean practicados, pues yo creo que hacia ahí tenemos que caminar y nosotros tenemos que empujar la historia hacia ahí, hacia todos esos valores, y yo creo que toda esta problemática tiene un mañana, y cuando verdaderamente nos sentimos impulsados por el amor al hombre, a la mujer y por esa fuerza del Espíritu Santo, podemos soñar ese mañana que tiene que ser distinto del de hoy. Incluso en la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia también. Dentro de toda la problemática que tenemos hoy en el mundo, sobre todo aquí en Europa, es muy distinta la problemática de Europa de la problemática de América Latina. Creo que es importante recuperar la utopía de Jesús, la profecía de Jesús, y lógicamente lo mismo que Jesús fue resistente a todas aquellas opciones no conformes con ese reino que anunciaba, pues yo creo que también hoy es posible recuperar ese frescor, esa alegría, esa felicidad de ser seguidores de Jesús, que queremos construir esa iglesia, otra manera de ser iglesia, otro mundo posible. Yo creo que todo eso es posible cuando verdaderamente confiamos plenamente en el Espíritu Santo y aplicamos nuestra creatividad. Para mí son dos cosas que parece que fallan en la iglesia de hoy, en el mundo de hoy, que no confiamos lo suficiente en el Espíritu Santo, ni estamos aplicando en este momento la creatividad que nos ha invitado a practicar el Vaticano II. Eso algo de eso se refleja en lo que usted llama en el libro el nuevo paradigma. Efectivamente, sí. Hay que estar atentos a las voces del Espíritu, para que estar también atentos a las voces de los signos de los tiempos. El paradigma de ayer no vale para hoy. Hoy tenemos que diseñar otro paradigma que parta de la realidad, que tenga en cuenta los valores del Evangelio y que camine hacia ese reino que nos anunció Jesús. Otra de las claves del libro es el Vaticano II. Hay que recuperarlo, hay que reafirmarlo, hay que prescindir de él, hay que resituarlo. ¿Está en estos momentos ahí en juego? Sí, efectivamente. Algo importante. Yo creo que, por ejemplo, hay analistas que dicen que sería bueno tener un nuevo concilio. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que hay que retomar el Concilio Vaticano II, hay que analizarle, estudiarle, rezarle, interiorizarle, y luego hay que lanzar esa proyección de utopía, de profecía, de resistencia que nos da el Vaticano II. Hay que lanzarlo en la iglesia de hoy, pero siempre con optimismo, con ilusión y sabiendo que somos instrumentos en las manos de Dios. Dice usted que la resistencia nace de la cruz y la utopía de la resurrección. Sí. Sí, efectivamente, yo estoy convencido, yo hablo también, es un testimonio que doy de mi vida, que duda cabe que la resistencia nace de esa cruz. Cristo, ¿por qué muere en la cruz? Por hacer resistencia a aquel cuadro de valores que tenía el mundo de entonces. Entonces nosotros, sí, tú te decides a hacer resistencia a todos aquellos antivalores, anticultura, etcétera, pues ciertamente ahí en la cruz vas a encontrar la fuerza para seguir luchando por los auténticos valores y sobre todo por ese reino que anunció Jesús. A veces suena un lenguaje, le pueden acusar a usted, este hombre vive en los años 70, ¿ese lenguaje sigue siendo válido hoy? Totalmente. Yo creo que, por ejemplo, un profeta como Elder Cámara, él siempre decía, no hay que tener miedo, hay que confiar en el Espíritu y hay que dar respuestas solventes, eficaces a los problemas y a los planteamientos de hoy. No valen las soluciones de ayer para los problemas de hoy. El problema de hoy tiene que tener una solución que tenemos que buscar todos juntos, ¿ves? Por eso es tan importante esa categoría del Vaticano II, la colegialidad, la sinodalidad, la participación. Yo creo que hoy en la Iglesia se tiene miedo a la participación y, sin embargo, los que fuimos obispos en aquellos años del posconcilio vimos claramente que la participación era una de las claves para recuperar el frescor, la alegría del Evangelio de Jesús. ¿Por qué se ha olvidado? ¿Por qué se ha marginado esa categoría de la colegialidad, incluso en las parroquias, en los consejos pastorales? Pues yo creo que eso es por temor. Hay miedo. Yo no sé por qué. Varios filósofos, Ferri,
de Francia, pues decía que hoy lo que distingue a la sociedad de hoy, a la iglesia de hoy, es precisamente el miedo, el temor. Entonces yo creo que hay miedo y parece que vamos buscando seguridades y eso es falta de fe y de confianza en el Espíritu Santo. Para romper esa dinámica del miedo, usted se atreve incluso a hacer propuestas concretas, dice usted, para dar sabor al Evangelio. Sí, señor. Yo creo que tenemos que ser críticos en este momento que vivimos, pero al mismo tiempo hay que ser creativos. Hay que dar alternativas. No podemos quedar solamente en la mera crítica que lo destruye todo y no construye nada. No. Nosotros decimos, esta pared no sirve, hay que demolerla, pero al mismo tiempo creamos otra pared. Hombre, por ejemplo, pues un principio, una fórmula que es imprescindible hoy. Hay que tomar conciencia de ese problema planetario de la pobreza, que es la ignominia de la humanidad. Entonces, si verdaderamente las comunidades cristianas toman conciencia de que ese problema nos incumbe a todos, no solo ahora que estamos en crisis, sino esa pobreza que hay en el mundo entero y que entre todos podemos ir reduciendo las fronteras de esa misma pobreza. Entonces yo creo que por ahí tenemos que caminar, sin miedo, sino siempre confiando plenamente en el Espíritu Santo y verdaderamente aplicándonos a resolver los problemas con medios, estrategias alternativas de hoy. Si el Papa leyese su libro, ¿qué pasaje especial le gustaría que leyese? O que llevase a la práctica, o que intentase, en fin. Pues a mí me gustaría el capítulo del Vaticano II. Yo creo que hoy el gran reto que tiene la Iglesia es tomar en serio el Vaticano II, aplicarle con cordialidad, sin miedos, sin angustias, sin estresamientos, no, de una manera espontánea y siempre abiertos al Espíritu. Porque además Benedicto XVI participó en ese concilio, fue uno de los artífices, claro, el joven fue uno teólogo. De los teólogos del Concilio Vaticano II, y creo que hizo un papel relevante, y entonces yo creo que es importante que el Concilio Vaticano II siga siendo el faro que ilumina la Iglesia del siglo XXI. Un libro, por lo que vemos, lleno de perspectivas, lleno de esperanza, porque usted es un hombre de esperanza. Sí, yo es que en la vida, para mí siempre la esperanza ha sido como el motor, ha sido como la meta, y yo creo que siempre que confiamos en el Espíritu y nos implicamos y complicamos y nos comprometemos, siempre esa esperanza se traduce en realidad. Yo entonces soy un hombre de esperanza porque lo he vivido, lo estoy viviendo en el mundo en población que yo vivo. Para mí, yo te diría, resumiría todo en el quehacer que hacemos hombres nuevos en el Plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra, es que nuestra gente tiene esperanza y les hemos levantado las esperanzas. Es su filosofía, es su forma de vida, su filosofía nacida del Evangelio y encarnada en el Evangelio. Los que quieren leer más en profundidad, yo creo que vale la pena. Lo tienen en el libro Resistencia, Profecía y Utopía en la Iglesia Hoy de Nicolás Castellanos, en la coedición de Herder y de Religión Digital. Don Nicolás, muchísimas gracias.